No, ni un poquito. ¿no? De esto de, ¿cómo se dice? De como colaboración o algo así, ¿no? Entre especies, algo así. Colaboración, no, No, estamos, los estamos biomas, medio perdidos. Estamos hablando de los ecosistemas y específicamente estamos hablando de lo que necesitaba un ecosistema. ¿Y qué necesitan? Materia y energía. Y empezamos a hablar acerca de la energía que los ecosistemas requieren. Y hay procesos, dijimos, que a través de los cuales, ¿no es cierto?, la energía se va transformando. Y eso eran la fotosíntesis y la respiración celular. ¿Y nosotros cuál estábamos estudiando? ¿De cuál habíamos estudiado algo? perdón, ¿lo puedes repetir? Nosotros dijimos que había dos procesos grandes, complejos, que tenían que ver con la transformación de la energía en los ecosistemas, que era la fotosíntesis y la respiración celular. A los dos los tenemos que estudiar. ¿Cuál de los dos estábamos estudiando ya? Que sabíamos un poquito. La fotosíntesis. La fotosíntesis, exactamente. ¿Y alguien me puede recordar qué es lo que era la fotosíntesis? Más o menos. Un ser vivo hace su propio alimento. Un proceso de la planta. Ya. En aquellas casas donde hay ruido, silénciense, porque se escucha acá. Ya. Sí, es un proceso que llevan a cabo las plantas. ¿Solamente las plantas? Sí, ¿Solo las plantas? solo las plantas. ¿Solo las plantas? Sí. No, no Oh, eran solo las plantas. Benjamín McEwen, ¿quién más realizaba fotosíntesis? ¿Te acuerdas? ¿Qué otros seres vivos, aparte de las plantas? En general, ¿quiénes son los que hacen fotosíntesis? Los seres vivos que contienen clorofila. ¿Y qué seres vivos tienen clorofila? las algas, algo así. Las algas, sí, algunas algas. Acuérdense que no todas tienen, ya. También hay algunos protozoos que contienen clorofila y algunas bacterias. Entonces, esos pueden hacer, ¿no es cierto?, fotosíntesis. O ¿Ya? como dice el Clemente, las plantas también. Sí, pues las plantas verdes. Ahí me parece, me parece. Plantas verdes, algunas algas, ¿ya? Algunos protozoos y algunas bacterias. Todos los que tengan clorofila van a poder realizar fotosíntesis, ¿ya? ¿Y a qué se refería la fotosíntesis? A ver si alguien se acuerda. Yo mientras voy a poner el power. ¿A qué se refería la fotosíntesis? ¿Qué es lo que pasaba en este proceso? A ver. ¿Qué es lo que ocurría en la fotosíntesis? No, que estamos olvidaditos. Por Dios, por Dios. ¿Qué es lo que pasaba en la fotosíntesis? Sí, en general, así bien general. Eh, uy, no me acuerdo mucho. Ya. ¿Se acuerdan qué es lo que se necesitaba para que la planta hicieran este proceso? Dióxido de carbono. Ya, ¿qué más? Porque se llama fotosíntesis. Foto, ¿no? Ya. Vamos a recordar Energía solar. entonces. Ah, Energía solar. energía solar, energía luminosa. ¿Ya? Bueno, veamos acá. Objetivo de la clase, explicar que la fotosíntesis es el proceso realizado por las plantas verdes en el que es transformada la energía luminosa en energía química y además materia inorgánica en materia orgánica. Eso es como lo fundamental, ¿no es cierto?, de la fotosíntesis. ¿Ya? Bueno, y aquí recordemos algunas cositas que nosotros hablamos acerca de la fotosíntesis, ¿ya? La llevan a cabo todos los organismos clorofilados. Ahora, hay algunos más complejos que otros, ¿ya? Y por lo tanto, no solamente las plantas verdes, que son dentro de los más complejos, los que tienen una mayor organización dentro de los que hacen fotosíntesis, ¿ya? Ahora,
En las plantas verdes la fotosíntesis ocurre principalmente en las hojas. Ahora, ocurre en todas las partes verdes, pero por sobre todo en las hojas de la planta. ¿Ya? Ahora, en las hojas nosotros vamos a encontrar tejidos. Esos tejidos están formados por células. Y al interior de esas células hay unas estructuras, hay unos cuerpos especializados que son los llamados cloroplastos. ¿Se acordaron de los cloroplastos o todavía no? Yo sí. Ya. Los cloroplastos entonces son los que contienen la clorofila. Ahora, yo antes mencioné, no todos los seres vivos que hacen fotosíntesis tienen cloroplastos, pero sí todos tienen clorofila. Entonces, ¿cuáles de estos que hacen fotosíntesis tienen cloroplastos? Plantas verdes y algunas algas, que son las que pueden hacer fotosíntesis. ¿Ya? En cambio, ¿no es cierto?, en el caso de protozoos, bacterias, ellos no tienen cloroplastos, pero sí tienen clorofila. Ahora, ¿qué relación tenían los cloroplastos y la clorofila? La clorofila está dentro de los cloroplastos. ¿Ya? Y en aquellos que no tienen cloroplastos, la clorofila está en otra estructura, está como en una parte X de la célula. ¿Ya? Ahora, ¿qué importancia tenía este pigmento que es de color verde, que transforma la energía luminosa en energía química? Aparte de absorberla, obviamente puede absorber la energía luminosa, pero además va a transformar esa energía luminosa en energía química. Y eso es súper importante. Por lo tanto, nosotros, si ustedes lo piensan, dependemos absolutamente de estos organismos que son clorofilados, porque no existen otros seres vivos que puedan tomar la energía del sol e incorporarla, llevarla de alguna manera a los seres vivos. El que uno se calienta, ¿no es cierto?, con el solcito, no es un fenómeno fundamental. Ya no es fundamental para nosotros eso. Pero sí el que podamos incorporar esta energía luminosa y se puede incorporar finalmente como energía química. Porque nosotros la verdad es que los procesos, todos los seres vivos no lo podemos hacer con energía luminosa, pero sí los hacemos con energía química, que no se le olvide eso. Nosotros los seres vivos funcionamos con energía que es la energía química. Entonces, alguien va y transforma la energía luminosa proveniente del sol en energía química. ¿Y quiénes son esos? Los organismos que tienen clorofila, porque la clorofila es quien hace eso. ¿Ya? Pero por otro lado también, ¿no es cierto?, estas plantas absorben dióxido de carbono y agua para convertirlo en materia. Apague su micrófono para que no se escuche ruido, por favor. Bueno, entonces, el CO2 y el agua se van a transformar en materia orgánica. Por lo tanto, ¿qué tipo de materia serán el dióxido de carbono y el agua? Orgánica. Inorgánica. ¿Ya? Así sí. Es inorgánica. Ya. Es que Veamos no- acá. Ahora, la fotosíntesis es un proceso complejo, ¿ya?, donde hay transformaciones químicas. Y eso lo podemos representar a través de una reacción química global. Aquí está entonces la reacción de la fotosíntesis. ¿Ya? Ahora, insisto, la fotosíntesis es un proceso complejo. ¿Ya? Entonces aquí necesitamos agua, dióxido de carbono, energía luminosa. Y todo esto se va a transformar en materia orgánica. Pero además, como producto de esta reacción, se elimina oxígeno. Y ese oxígeno, si hablamos de plantas que son obviamente terrestres, ese oxígeno va a ser liberado al aire. ¿Ya? ¿Y ese oxígeno tiene alguna importancia en los ecosistemas? Sí, A ver, niños, en algunos. ¿qué importancia tiene Camilo Ibáñez, por ejemplo, el oxígeno para los seres vivos? ¿Es importante o no?
Camilo, ¿en qué usamos los seres vivos el oxígeno? No. ¿No saben qué usamos el oxígeno? Cualquiera que me diga, a ver. Yo Para estaba, respirar. yo estaba dando la Ya, palabra. para respirar. Pero ojo. Para respirar. Sí, para respirar. Oh, que suena fácil, respirar, correcto. Pero cuando nosotros respiramos, ¿en qué usan nuestras células ese oxígeno? En la sangre también. La usan para alimentarse. No, ni lo uno ni lo otro. El oxígeno, los seres vivos lo utilizan para poder obtener energía. Ya. Le voy a poner un ejemplo. Igual lo vamos a analizar más adelante, igual algo ya lo dijimos antes, pero la memoria es frágil. Cuando yo tengo, por ejemplo, una estufa a gas, ¿qué energía busco producir en la estufa a gas? Energía calórica. Energía calórica. ¿Qué tengo que hacer para que mi estufa a gas produzca energía calórica? Hacer una reacción con el gas. Exactamente. Pero solo es que yo tengo que tener la estufa y el gas nada más. ¿Qué más necesito para que mi estufa entre comillas, se encienda, se prenda? Fuego. Oxígeno. Oxígeno. Oh. Necesito la chispa, pero necesito oxígeno. En nuestro organismo pasa algo parecido. Y lo dijimos también hace un tiempo atrás. Nuestro organismo requiere de energía. Y esa energía la obtenemos de ciertas materias que usamos como combustible. Pero para que esa energía aparezca, nosotros necesitamos que ocurran ciertos procesos en el que se ocupa oxígeno. En eso usamos el oxígeno. No es que lleguemos y hagamos entrar oxígeno para alimentarnos, para nada, ni para crecer, ni para nada. Nosotros necesitamos oxígeno para que ocurran ciertas reacciones químicas que nos entregan energía. Y así podemos funcionar. Si no hay oxígeno, no ocurren esas reacciones, no ocurren esas actividades y no obtenemos energía. ¿Ya? Es lo mismo que cuando nosotros queremos encender o la estufa o la cocina. Aparte de tener gas y aparte de tener el aparato que va a lograr que el gas se pueda encender, yo necesito la chispa, pero también necesito oxígeno. Si se acaba el oxígeno, se apagó la estufa. Ya, que no se le olvide más. Bueno, miremos acá. Aquí está esta ecuación que nos está mostrando que el agua y el CO2 se van a transformar agua y CO2, que son materia inorgánica, se van a transformar en materia orgánica, que es la glucosa. ¿Quién sabe algo de la glucosa para que la recuerde? ¿Quién sabe algo de la glucosa? ¿Nadie sabe nada de la glucosa? Bueno, No. la glucosa es un hidrato de carbono. ¿Habían oído hablar de los hidratos de carbono? Yo no. ¿O carbohidrato? ¿O carbohidrato? Ah, sí. Ya. La glucosa tiene tres nombres. Uno habla de carbohidrato, hidrato de carbono o glúcidos. Se usa más carbohidrato, hidrato de carbono. Es un hidrato de carbono. Ahora, ¿quién fabrica este hidrato de carbono? ¿Quién lo fabrica? La planta. La planta. Y lo fabrica en este proceso que se llama fotosíntesis. Ya. En esta glucosa va a quedar contenida energía, pero no como energía luminosa. ¿En qué se convertía esta energía? ¿En qué energía se convertía? No me acuerdo, profe. En energía química. Recuerden, los seres vivos funcionamos con energía química. Esa E mayúscula y esa Q minúscula significa energía química. Entonces, en la fotosíntesis, ¿qué hacen las plantas? ¿Qué hacen los organismos clorofilados? Transforman energía luminosa en energía química.
Y esa energía química va a quedar contenida en esta molécula que es la glucosa, que es un hidrato de carbono. Y este hidrato de carbono está presente en los seres vivos. Ahora, la planta utiliza ese hidrato de carbono como alimento. ¿Y cómo obtenemos nosotros, los animales y otros seres vivos que no hacemos fotosíntesis? ¿Cómo obtenemos esto, este hidrato de carbono? ¿Cómo lo podemos obtener si no hacemos fotosíntesis? ¡Oh, qué dilema! No sé, Ninguno profe. sabe. No sé. ¿Qué comemos nosotros? Es un misterio. ¿Qué comemos? Comida. Ya, pero ¿qué? Po? Carne. Carne, ya. Y la carne proviene de los animales. ¿Y los animales de qué se alimentan? De hierba. Planta. De plantas. Y las plantas hacen el proceso de la fotosíntesis. Entonces, nosotros, los seres vivos que no hacemos fotosíntesis, recibimos indirectamente esta materia que contiene energía y que fabricaron las plantas. Ya. O sea, dependemos de las plantas. Somos absolutamente dependientes de las plantas. ¿Listo? Ya. Entonces, en la fotosíntesis, esta materia inorgánica, que es el agua y el dióxido de carbono, se va a transformar en materia orgánica. Y esa materia orgánica es la glucosa. Y a partir de la glucosa se van formando otras materias orgánicas que la planta, ¿no es cierto?, va a necesitar. Ya, las plantas utilizan la glucosa como alimento. Y lo que no lo van a usar, lo van a almacenar en distintas partes de ellos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, vienen otros seres vivos que se alimentan de las plantas y obtienen indirectamente esta glucosa. Ya. Bueno, preguntas, dudas. Entonces la glucosa no está en todas las plantas, ¿cierto? La glucosa no está en todas las plantas, bueno, digamos, en todas las que hacen fotosíntesis, sí. En todas aquellas que pueden hacer fotosíntesis, sí. ¿Ya? Y lo otro, que esa glucosa se transforma en otro tipo de hidratos de carbono, porque las plantas almacenan, porque no todo lo que ellas van a producir lo van a utilizar. Entonces, como no lo pueden desperdiciar, lo van a almacenar. Y de pasadita, ¿quiénes lo aprovechan? Nosotros. Nosotros. ¿Dónde almacenarán las plantas? A ver, ¿en qué parte de ella almacenarán las plantas? En el tallo. Tallo, nosotros comemos tallos. ¿En qué otras partes? En las hojas. En las hojas. En las raíces, nosotros comemos hojas, comemos raíces, comemos tallos, comemos frutos, semillas, porque Frutos igual. contienen materia orgánica que la planta acumuló ahí. ¿Ya? ¿Listo? Veamos ahora, bueno, ¿dónde ocurre exactamente la fotosíntesis? Bueno, sabemos nosotros, dijimos, hagamos toda la secuencia. En las plantas verdes. ¿En qué parte específicamente las plantas verdes? En las hojas. Sobre todo las hojas. ¿Ya? Ahora, las hojas están formadas de tejidos, y esos tejidos de células. Y dentro de esas células están estos organelos, estos cuerpos que se llaman cloroplastos. Y estos cloroplastos, bueno, existen en número variable en las células, ya, dependiendo del tipo de planta, del tipo de célula, ¿no es cierto?, de la planta, son la cantidad de cloroplastos que puedan tener. Pueden tener unos 40, 50, hasta más de 200 cloroplastos cada célula. Ya. Ahora, ¿cómo son estos cloroplastos? Son organelos, ¿no es cierto?, que están formados por una doble membrana que es muy parecida a la membrana celular, ¿ya?
Dos membranas, una que queda por fuera del cloroplasto, como la cáscara de un fruto, y otra que queda más internamente. Ahora, entre estas dos membranas, entre esta doble membrana hay un espacio, ya, y también hay un espacio dentro del propio cloroplasto, ya que es lo que vamos a ver ahora. Y aquí hay un monito. Entonces, lado izquierdo, ¿qué hay al lado izquierdo de la imagen, niños? Un cloroplasto. Lado izquierdo. Eso. ¿Qué es lo que es eso? Todo Una eso. célula. Una célula vegetal. Entonces pensemos que en la planta hay muchas células vegetales. Ahora, yo voy a pasar por esta región, el cursor, y estoy mostrando lo que es la membrana celular. O la Es pared. una membrana, que es una membrana semipermeable, que está formada por proteínas y fosfolípidos, que es muy dinámica. Y, ¿no es cierto?, rodea completamente la célula. ¿Ya? Y por fuera de esa membrana tenemos una pared que es rígida y mucho más gruesa, que le da la forma a esta célula. ¿Ya? Dentro, por el interior, tenemos el núcleo y una serie de cuerpos que son organelos, nombre general. Son como los órganos que nosotros tenemos. Pero nosotros vamos a hablar de estos, que son los cloroplastos. Ahora, los cloroplastos también tienen forma distinta. Hay cloroplastos más redondeados, hay cloroplastos más ovalados. Incluso en las algas, hay unas algas que son como una cinta. Los cloroplastos son como cintas, son alargaditos. Entonces tienen una forma distinta, depende de la célula y del organismo. Ya. Yo quise colocar esta imagen porque me mostraba más claramente estas dos membranas que constituyen al cloroplasto. Entonces, esto sería un modelo de cloroplasto. Las dos membranas. La membrana externa, que yo les decía que es como la cáscara de un fruto, y la membrana más interna. Ahora, entre la membrana externa y la interna queda un espacio. Eso se llama el espacio intermembrana. Ahora, hay sustancias que tienen que atravesar estas membranas y poder ingresar al cloroplasto. De Parece hecho, una ciudad. ¿cómo? Parece como una ciudad. Imagínense todo esto es microscópico. Son modelos sí que el hombre ha hecho, pero igual no se me ocurrió poner una microfotografía. En una microfotografía se ve como algo ovalado, como con rayitas así. ¿Ya? Pero lo llevan estudiando hartos años, como para asegurarse de cómo realmente son. Ahora, aquí adentro es donde ocurre la fotosíntesis. Aquí adentro es donde se hacen todas esas transformaciones que mencionábamos delante. ¿Ya? Bueno, entonces, esta membrana interna se prolonga en el interior y forma estos como saquitos. Esto, yo quise poner una imagen acá y lo puse en otra vista. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos, aquí está cortado para que lo miremos por dentro. Esto es como un saquito. Ya, imagínense un pampita apilado. Cada pampita representa uno de estos, que se llaman tilacoides. ¿Dónde está? Se me perdió el nombre ahí. Tilacoides se llaman, cada uno de estos. Ahora, ese tilacoide tiene membrana, está formado por membrana. Y dentro dejan un espacio. Ahora, al interior del tilacoide se encuentra la clorofila. Dentro entonces de déjenme vamos a hacer unos puntitos. Dentro de esto se encuentra entonces la clorofila, que yo estoy pintando ¿con qué color? Ojo. Rojo, y la puse guatona para que se notara. Claro que va a quedar muy guatón en la otra, no va a caber. Entonces, dentro de estos tilacoides, ahora aquí los ponen verde, ¿por qué los ponen verde? Porque la clorofila es verde y le da esa coloración. La clorofila en las plantas que tienen cloroplasto está aquí adentro. ¿Ya? Entonces está por dentro. Vamos a poner, vamos a hacer más chiquititos los puntitos y no van a quedar muy guatones. ¿Ya?
Entonces ahí tenemos la clorofila, que está al interior de los tilacoides. Ahora, si ustedes se fijan, los tilacoides aquí están apilados. Ese apilamiento de tilacoides recibe el nombre de grana. Y aquí hay muchas granas. Ahora, Ya, si ustedes se fijan, este montoncito de tilacoides, esta es una grana. Todo esto es una grana. Y en un cloroplasto hay muchas granas. ¿Ya? Ahora, en un cloroplasto, voy a escribir mejor aquí, porque me está quedando muy fea la letra. En un cloroplasto hay hartas granas, si ustedes se fijan. ¿Ya? Esta es la grana. Incluso la podríamos hasta contar aquí, ¿ya? Y están conectadas. Ahora, estos tilacoides se conectan con otro tilacoide de otra grana, y esa membrana se llama lamela. se llama lamela. Entonces aquí tenemos que las granas se van conectando a través de esta membrana. Y aquí queda espacio, que yo lo voy a poner en otro color. Voy a pintar, a ver si me resulta, con color blanco. Ya. No, no me resulta todavía. Voy a poner con color blanco acá toda esta parte. No. Todo lo que queda entre medio de las granas y los tilacoides, todo este espacio es lo que se llama estroma. Acá. El estroma. ¿Ya? Entonces, todo esto es... Profe, una pregunta. Dígame. ¿Para qué sirve la lamela? Es como para conectar estos... Es como que se forman a partir de... ¿No es cierto? Como que no se cortó. Lo mismo sería que la membrana interna se prolonga y va dando origen a estos tilacoides. ¿Me entienden la idea? Es como una prolongación de la membrana interna, entonces este a su vez se prolonga y forma otro, así. Y van Sí, quedando conectados. ahí se entendió, entendible. ¿Ya? Bueno, ahora, el asunto es que ¿por qué estamos estudiando el cloroplasto? Porque aquí dentro va a ocurrir, dentro del cloroplasto va a ocurrir la fotosíntesis. ¿Ya? Y han estudiado la fotosíntesis y han visto, ¿no es cierto?, que la fotosíntesis se puede separar en dos fases o etapas. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Bueno, pero veamos. Nosotros dijimos delante que en la fotosíntesis ya se absorbía energía luminosa. Ahora, quienes absorben la energía luminosa era la clorofila que estaba aquí al interior de los tilacoides. ¿Ya? Además de eso, esa energía luminosa se va a convertir en energía química. También ocurre al interior de estos tilacoides. Por otro lado, esa energía luminosa se va a utilizar para romper las moléculas de agua. ¿Ya? Las moléculas de agua, ¿se acuerdan cuál es la fórmula química de la molécula de agua? H2O. H2O. Entonces, la energía luminosa que se absorbió por la clorofila va a producir una ruptura, va a romper, va a partir a la molécula de agua. Se dice que se produce una hidrólisis. ¿Una qué? Hidrólisis. Lisis significa romper. Se rompe la molécula de agua y al romper la molécula de agua, este oxígeno es liberado. El oxígeno se libera.
O sea, ¿de dónde sale el oxígeno que nosotros liberamos? De las moléculas de agua que las plantas van absorbiendo. ¿Mm? Para que ustedes sepan. ¿Ya? Entonces, ¿quién rompe la molécula de agua? Produce la lisis. Lisis implica romper. La verdad es que en química, ¿no es cierto?, se producen que haya ruptura de las moléculas. Y uno de los elementos que pueden romper las moléculas son, ¿no es cierto?, en este caso es la energía luminosa. ¿Ya? Entonces, la energía luminosa causa la hidrólisis. ¿Qué es eso? La ruptura en la molécula de agua, y como resultado de eso, el oxígeno va a ser liberado como, ¿no es cierto?, un oxígeno molecular que va a ir quedando, ¿no es cierto?, en el aire. O sea, se rompe la molécula y se suelta el aire. ¿Y qué es lo que se suelta al aire? El oxígeno, porque el hidrógeno va a quedar al interior del cloroplasto y va a ser utilizado para construir, ¿no es cierto?, posteriormente la glucosa. Ya. ¿Dónde pasa todo eso? Aquí en el tilacoide. ¿Ya? Ahora, en el estroma pasa otro fenómeno. En el estroma, que son todos estos espacios, bueno, el estroma es un material como semilíquido que está en el interior acá, en este espacio interno que queda en el cloroplasto, y que contiene diversas moléculas, ¿ya? Distintas moléculas. Y ahí se va a encontrar con que hay, ¿no es cierto?, aquí hay dióxido de carbono que ingresó, desde fuera de la planta ingresó. Bueno, ¿ustedes se acuerdan por dónde el dióxido de carbono podía entrar a la planta? ¿Qué, profe? El dióxido de carbono que se va a usar en la fotosíntesis, ¿por dónde ingresa a la planta? ¿Por las hojas? Por las hojas. En las hojas nosotros tenemos una especie como de poritos, El porito ahí en la hoja, como ¿cierto? unos hoyitos, tanto en la cara, ¿no es cierto?, en la cara como en el reverso de la hoja tiene una especie de poritos, y a través de esos poros va a ingresar el Ahí. CO2. Y ese CO2 va a tener que ingresar, finalmente, nada que ver eso, ¿ya? Va a tener que ingresar ese CO2 al interior, ¿no es cierto?, de la célula y del cloroplasto, y va a ser utilizado finalmente, ¿no es cierto?, para transformarse ese CO2 en glucosa, ¿ya? Así que vamos a borrar esto para que no quede el monito ahí. ¿Listo? Ya, veamos entonces lo que habíamos anotado acá. Uy, aquí me quedó una ventana que abrí que no sé cómo cerrarla. Ya, a ver, abrí una ventana y no sé. No, ¿Se ve la ventana que se me abrió, chiquillo? no. ¿No? Ah, ya. Es que a mí me molesta porque me tapa un tercio de la pantalla. Cargué ahí. Ahí. Ya. Ahí sí. Listo, entonces. Los cloroplastos son organelos de forma y número variable. Están formados por dos membranas, una externa y una interna. Entre ambas queda un espacio, el espacio intermembrana, y también un espacio que encierra la membrana interna. Por dentro del cloroplasto, la membrana interna deja un espacio, y dentro de ese espacio está el estroma. Y el estroma contiene distintas moléculas. Ya, ahora, la membrana interna, ¿no es cierto?, se prolonga en el interior y forma estos como saquitos que son los tilacoides. Y dentro de los tilacoides, ¿no es cierto?, estaba la clorofila. Ahora, ¿por qué era tan importante la clorofila? Porque la clorofila es quien absorbe la energía luminosa y la transforma. Ahora, también encontramos otras materias que decíamos. Por ejemplo, vamos a encontrar ADN en los ribosomas. Son uno de los pocos
organelos en las células que tienen su propio ADN. ¿ya? Un ADN. ADN, encontramos ADN. También hay ribosomas y también hay almidón. Este almidón se forma como almacenamiento. La planta, ¿no es cierto?, fabrica glucosa. Decíamos que la glucosa que no utiliza la va a almacenar. Por ejemplo, lo almacena como almidón. Entonces, que es un hidrato de carbono también, pero más complejo, mucho más grande la molécula. Entonces, lo almacena así. ¿Ya? Bueno. Entonces, ahí tenemos que la energía luminosa es absorbida por la clorofila que está en los tilacoides, luego el agua, la molécula de agua es rota por la energía luminosa, ¿ya? Y se va a convertir, ¿no es cierto?, en oxígeno que va a ser liberado. Por otro lado, la energía luminosa se va a convertir en energía química, pero además este dióxido de carbono, ¿no es cierto?, va a ser transformado finalmente, junto con hidrógeno, a glucosa. Ahora, ¿dónde va a pasar eso? Yo lo estoy señalando. Pasa acá en el estroma. En cambio, esto de que la energía luminosa se convierte en energía química ocurre en los tilacoides. Y que el agua, ¿no es cierto?, sea rota por la energía luminosa, también ocurre en el tilacoide y ahí se libera el oxígeno. Ya, alguien me quiere preguntar algo, pero pregúntame porque no puedo ver en este minuto el chat. Así que los escucho. Entonces, todo esto que está pasando acá es lo que constituye la fotosíntesis. Parte del proceso ocurre en los tilacoides y otra parte ocurre acá en el estroma. Ya. Ahora, se le suele dividir a la fotosíntesis en dos fases, la fase clara y la fase oscura. La fase clara es la primera que ocurre. Si no puede ocurrir esta, no se va a producir la fase oscura. ¿Ya? Porque lo que se produce de la fase clara es ocupada acá. ¿Ya? La fase clara ocurre en presencia de luz. Si no hay luz, no hay comienzo de fotosíntesis, no hay fase clara. Y en esta fase clara es donde se produce todo lo que hemos relatado anteriormente. Es decir, en los tilacoides la clorofila absorbe la energía luminosa y la transforma en energía química. Aparte de eso, ¿no es cierto?, se rompe la molécula de agua, la lisis de la molécula de agua, y se libera el oxígeno. ¿Ya? Ahora, esta energía química que se produce acá a partir de la energía luminosa va a quedar guardada en unas moléculas que se forman, que son especializadas en guardar energía. Por ejemplo, una de esas, la más importante, es una que se llama ATP, que significa adenosín trifosfato. Ya, está formada por 3, ¿no es cierto?, átomos de fósforo. Entonces, este adenosín trifosfato es una molécula que ha guardado energía y que se va a usar posteriormente en la fase oscura. ¿Ya? Entonces, es esta molécula y otras más, pero esta es la más importante. Hay otra que es la NADPH, otra molécula que se va a usar. ¿Ya? Y otras más, pero esta es la más importante. Entonces, en la fase oscura, les cuento que mi computador tiene problemas con la letra U y de repente hay palabras en que me como la U porque no se marca. ¿Ya? Y ahí fue una de esas, por ahí había otra. ¿Ya? Profe, ¿estamos Entonces, a tiempo dígame. ya? Sí, ya, estoy terminando. Un minuto y termino. En la fase oscura ocurre todo lo que hemos mencionado en el estroma, donde el dióxido de carbono se va a convertir en glucosa. Y ahí se va a usar el ATP que contiene la energía. Aquí no se usa energía luminosa. Puede haber presencia de energía luminosa, pero no se va a utilizar. ¿Ya? Bueno, y aquí está lo que hoy día estudiamos, que es la fotosíntesis, donde ocurre, los principales hechos ocurridos en cada fase y la reacción global. Estas preguntas las desarrollan ustedes como parte de la tarea también, y ahí estaría la tarea, que es leer una parte de la página 162 y responder una preguntita que es un experimento que se explica en varios monitos y es bien simple. Después decir qué es lo que es el almidón, como el ADN, y equilibrar esta ecuación que es la ecuación de la fotosíntesis. Y terminamos. Ya, niños,